Gracias, Celeste. Stanhope se repantigó detrás del escritorio de Garrick y, pese a su condición de usurpador del trono del rey, encajaba a la perfección en la elegancia del entorno. Me has facilitado mucho mi tarea. Se había desembarazado de los modales encantadores que había desplegado para ella la vez anterior. En ese momento sonreía burlonamente, y aquella sonrisa hizo que Celeste sintiera el impulso de abofetearlo. Creía saber que pretendía el secretario con aquella actitud, le transmitiría su convicción a Garrick lo antes posible. Mientras tanto, permanecía de pie delante del escritorio sonriendo a Stanhope con frialdad. Para mí es siempre una satisfacción ayudarlos a usted y al señor Throckmorton. Stanhope se rió, y su risa fue una especie de ruido gutural de regocijo condescendiente. Sí, tienes tus utilidades. Tanto para mí como para Throckmorton. ¿Para él? Sí, en ese momento comprendió perfectamente cuál era su papel en aquel juego. Primero Garrick le contaba el contenido de las cartas, luego ella lo contrastaba y, más tarde, se lo entregaba a Stanhope. Clarísimo, de lo más sencillo, y no valía la pena angustiarse, ni siquiera cuando Stanhope rebuscó en los cajones abiertos de Garrick como si de un ladronzuelo se tratara. Podía haberle dado la llave del cajón que permanecía cerrado, pero se apresuró a guardársela en el bolsillo. ¿Pero cuáles eran las utilidades que Throckmorton obtenía de ella? No cometió la equivocación de pensar que Stanhope se refería a su puesto como institutriz. Al menos, después del espantoso momento en el que, al descorrer las cortinas del invernadero, se había encontrado con los ancianos Lord y Lady Featherstone que esperaban mientras los sirvientes cargaban su equipaje en el carruaje de sus señorías. Y todos los allí presentes los habían visto, a ella, vestida con el traje de baile, y a Garrick, en el momento de ponerse las botas. Celeste y Garrick habían infringido la primera norma de la aventura amorosa. En Gran Bretaña, la discreción por encima de todo. No pasaba nada a menos que te pillaran. Y los habían pillado. Y Celeste no estaba dispuesta a escuchar ningún comentario desagradable sobre su aventura de boca de Stanhope. Así que se agachó en la más breve de las reverencias de cortesía y dijo: «He de atender a las niñas». «Sí me disculpa, pero no te preocupes», respondió Stanhope, «si tienes cogido a Throckmorton por sus partes». Se quedó absolutamente inmóvil, aturdida por la desvergüenza de Stanhope. «Es usted un grosero. Está enamorado de ti». El insensato y veleidoso corazón de Celeste gorjeó cual pajarillo. «¿Él, quién? ¿Se lo ha dicho Throckmorton?» Stanhope se atrevió a poner una de sus botas sobre la reluciente superficie del escritorio primorosamente tallado de Throckmorton. «Pues claro. Aunque piensa que eres tontita». Él no cree que sea tontita. La mirada de Celeste relampagueó. Una cabeza de chorlito, para ser exactos. Dio la sensación de que Stanhope saboreaba la frase. Si te respetara, no te habría tratado como lo hizo en el invernadero. La tez de Celeste adquirió un humillante tono carmesí. Así que Stanhope había sacado sus conclusiones acerca de lo que habían estado haciendo la noche anterior. No debería haber descorrido aquellas cortinas, pero como ella le había dicho a Throckmorton, ¿quién iba a pensar que un aristócrata inglés estaría despierto y preparado para partir a una hora tan intempestiva como las 8 de la mañana? A pesar de haberla mirado con gesto grave, Throckmorton le había dicho que no se preocupara, que en cuanto volviera de su paseo a caballo, arreglaría las cosas, eso le había dicho. Stanhope no sintió ningún reparo en seguir humillándola. «Throckmorton te metió mano por debajo de las faldas, ¿recuerdas? Y te inició en la lujuria, ablandándote hasta el momento culminante. Los hombres han estado haciendo eso con sus institutrices durante millones de años». El color huyó de las mejillas de Celeste. No era de la última noche de la que hablaba Stanhope, estaba al tanto de la humillante escena de 2 días atrás. No hablaba de la noche de pasión, sino de aquella otra tarde en el invernadero, cuando Garrick Throckmorton le había demostrado hasta qué punto y con qué facilidad podía manipularla. Nadie sabía aquello. ¿Cómo se ha enterado de eso? Stanhope levantó desenfadadamente una ceja. Los hombres hablan, señorita Milford. A Celeste se le hizo un nudo en el estómago.
Garrick le había contado a Stanhope. Ni hablar. Stanhope era un mentiroso y un traidor, y Garrick nunca sería tan grosero como para andar con chismes. No en relación a ella ni sobre aquello. No le creo. Cree lo que te plazca. Stanhope se levantó y se dirigió hacia ella con aire despreocupado. Pero el caso es que yo lo sé, y le auguro que lo siguiente que ocurrirá es que él pondrá su polla donde antes puso su mano. Odiaba a aquel hombre. ¿Cómo se atrevía a hablarle de semejante manera? ¿Cómo osaba tener razón? Si pertenecieras a la alta sociedad, él jamás te habría tratado con semejante familiaridad. De hacerlo, tu padre lo habría matado. Pero tu padre es el jardinero, no, y no puede hacer nada, por el honor de su hijita o perdería su empleo. No tengo por qué escuchar esto. Celeste se dio la vuelta para marcharse. Stanhope la agarró del brazo con violencia. No huyas de mí, pequeña campesina. Ni siquiera eres digna de lamerme las botas. Celeste intentó desasirse con un tirón, pero los dedos de Stanhope se clavaban en su carne, magullándola. Suélteme, dijo en voz baja, o le contaré a Garrick lo que está haciendo. ¿Garrick? Stanhope la agarró cual perro de presa y la zarandeó por el brazo como si su extremidad fuera un pedazo de carne. ¿Te atreves a llamarlo Garrick? Serás descarada. Eres la hija del jardinero y él desciende de un linaje de pares que se remonta a Guillermo el Conquistador. El desprecio de Stanhope fue como una bofetada en pleno rostro. Había estado viviendo en un mundo de ensueño amparada en el encaprichamiento de L.A., en sus experiencias parisinas y en la tolerancia de Garrick. La de Stanhope era la actitud de la que le había advertido su padre. En Gran Bretaña la cuna importaba. Ninguna otra cosa podía compensar el linaje de un aristócrata. Bajó la mirada hacia las manos de Stanhope. El padre del señor Throckmorton era un plebeyo. Los ojos de Stanhope refulgieron con el desprecio de un noble, el desprecio con que la recibiría la alta sociedad cada vez que se atreviera a ponerse por encima de su condición social. Adulterar una vez una estirpe tan magnífica ya fue suficiente. Y más que soltarle el brazo, lo que hizo fue apartarlo de sí. Pero, por supuesto, él no tiene ninguna intención de casarse contigo. Hace tiempo que ya tiene tus pasajes de vuelta. Celeste se descubrió respirando superficialmente y con cuidado. ¿Mis pasajes de vuelta a dónde? A París. Los labios del secretario se curvaron apenas en una sonrisa de cortesía. Se dirigió al escritorio de Garrick, hurgó en el cajón superior y sacó una cartera de terciopelo rojo que se cerraba con un cordón. La abrió y volcó el contenido sobre la mesa. Aquí tienes. Los compró el día siguiente de tu llegada. Celeste notó que se le enfriaban las puntas de los dedos, y unas manchitas de colores le nublaron la vista. Se dejó caer con fuerza sobre una de las incómodas sillas de Garrick. No le creo. Stanhope cogió un fajo de papeles y empezó a detallarlos. Billete de tren a Londres, pasaje para cruzar el canal a bordo de un paquebote, billete de tren a París. Throckmorton tiene unos contactos increíbles que le permitieron conseguir todo esto con muchísima rapidez. Stanhope levantó una llave. Y una casa en París. Abriendo una carta con una sacudida, le extendió ante ella para que pudiera leer el encabezamiento. Y una autorización para retirar del banco la cantidad de 1.000 libras anuales. La primera noche después de su regreso, Garrick le había hablado de un soborno. Una casa en París y 1.000 libras anuales. En ese momento Celeste se dio cuenta de que él no la había estado sobornando, le había hablado de lo que tendría. Una niebla roja pasó ante sus ojos y se vio incapaz de meter el suficiente aire en los pulmones. Throckmorton ha llegado a pagar más para librarse de los líos de L.A. No deberías venderte tan barato. La voz de Stanhope pasó de ser ligeramente maliciosa a mostrar una evidente preocupación. No te irás a desmayar, ¿verdad? Por el amor de Dios. ¿Pensaste realmente que podías pescar a L.A.? No. No. Nunca creí que pudiera pescarlo realmente. El sueño había acabado definitivamente. Y no puedes haberte imaginado que Garrick te aceptaría.
Celeste se estremeció. Tú no puedes amarlo. Stanhope observó su expresión. Pero lo amas. El regocijo, el horror y la compasión de Stanhope agotaron el ánimo de Celeste. Mira, chica, en muchos aspectos Throckmorton es un hombre muy poco convencional, pero su familia es lo primero. Su linaje ya despierta bastantes suspicacias entre la alta sociedad sin necesidad de meterte a ti. A Celeste le entraron ganas de vomitar. Sintió el deseo de llamar traidor a Stanhope, de revelarle lo que sabía, pero ni siquiera por el placer de aquella satisfacción traicionaría a su patria, ni a Garrick. Dios la guardara de los principios, pero no se rebajaría a ponerse a la altura de Stanhope. Se sobrepuso a sus náuseas y levantó la barbilla. Yo seré una institutriz, pero usted es un simple secretario. Y también tiene que trabajar para ganarse la vida. La vehemencia del escarnio de Celeste aniquiló la compasión de Stanhope. No tienes que preocuparte por mancillarte de nuevo con este aventurero grosero e irresponsable. Por suerte me largo de Whitehall. Si algo he aprendido en esta vida es que por bien que te vayan las cosas, todo lo bueno se acaba algún día. Se dirigió hacia la puerta a grandes zancadas y se volvió. No olvides la lección. Y. Procura no volver a ponerte en una situación embarazosa. Aturdida por la impresión se quedó mirando fijamente el vano vacío de la puerta. Entonces se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza sobre las rodillas. Celeste estaba sentada con los pies juntos, las rodillas apretadas y las manos cruzadas sobre el regazo. Pese a no tener la espalda apoyada en el respaldo de la silla, la mantenía completamente rígida, aunque descubrió que permaneciendo en esa postura la incomodidad de su cuerpo contrarrestaba la de la silla de Throckmorton. Le dolía el trasero a causa de la dureza del asiento, eso era verdad, pero peores eran el dolor que sentía en el sexo, la tirantez de los muslos y la sensibilidad de los pechos. ¿Para qué hablar del dolor de su corazón? A pesar de la conmoción, no le castañeteaban los dientes, pero los mantenía apretados con fuerza. Oía las voces de los invitados que se marchaban, aunque era incapaz de entender lo que decían. Tenía la vista clavada al frente, pero en realidad sus ojos no veían. No podía ver, porque si lo hacía, si miraba en derredor, vería Whitehall, aquella casa, aquel lugar del que pretendían echarla en las circunstancias más funestas y humillantes. Si llegaba a ver realmente lo que perdería, se vería impulsada a coger aquellos antiguos jarrones chinos de la dinastía Ming que decoraban el despacho de Garrick y a arrojarlos hasta que quedaran convertidos en un montón de caros fragmentos diminutos sin ningún valor. Celeste. Sintió un escalofrío. Era él, Garrick. Aquel hombre. Llevaba horas esperando allí previendo el enfrentamiento que, en ese momento, con las uñas clavándosele en las palmas de la mano y la boca seca, se le antojó insuperable. Un estado bastante bueno para alimentar la ira, pero aquel era Garrick. El hombre al que ella consideraba la personificación del honor. El hombre que manipulaba, organizaba y dirigía vidas desde la inalcanzable torre de su superioridad. Y ella lo amaba. Celeste, cariño, tengo que hablar contigo. El cuello de Celeste, mantenido en una posición de extrema rigidez durante incontables minutos, rugió. Cuando ella se volvió para verlo entrar a grandes zancadas vestido con la ropa de montar, despeinado, solemne, serio una vez más, aunque ella no alcanzara a comprender el motivo por el que tuviera que estar serio. Después de todo, había conseguido todos sus objetivos, incluso traicionarla al final. Sobre todo, traicionarla al final. Garrick se paró cerca de Celeste. ¿Hablaste con Stanhope?, preguntó. Sí. Bien. Sí, una cosa menos que hacer, dijo Celeste. Garrick se detuvo en el acto de sentarse en la silla situada enfrente de Celeste y la observó con curiosidad. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. Debía de estar deseoso de creerla, porque se sentó y se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas y las manos juntas en una suerte de horrible parodia de súplica. Esta mañana no aclaramos nada. Celeste descubrió que era posible hablar cuando sus labios se movieron imperceptiblemente. Está todo aclarado. No. No, no lo está,
porque he estado pensando en lo de anoche y en lo que ocurrió y el rubor ascendió a sus mejillas. Era evidente de qué parte de la noche se estaba acordando. Se hizo más evidente incluso cuando se echó hacia atrás y estiró una pierna para aliviar la presión. Celeste se lo quedó mirando fijamente, sin ayudarlo. Deseaba ardientemente que lo estuviera pasando mal. De haberse podido mover de aquella dolorosa inmovilidad, le habría hecho sufrir más. Desde que me fui no he dejado de pensar ni un momento en mi participación en todo esto. En mi responsabilidad. Como si fuera un ser humano de verdad, y no una fría máquina de acero cuyos componentes funcionaran a la perfección, le cayó un mechón de pelo sobre la frente. Reconozco que en todo esto no he cumplido con mi deber. Era apuesto. ¿Cómo podía ser que no lo hubiera visto desde el principio? ¿Cómo había podido estar tan ciega a aquellos labios sedosos, a la anchura de su frente y a la solidez de su mandíbula cuadrada? Lo había comparado con él y lo había desechado. Tonta, más que tonta. Todo lo que Ellie tenía de ocurrente y encantador, Garrick lo tenía de sombrío y peligroso, un hombre a quien era prudente evitar. Pero, en cambio, Celeste había imaginado que la luz se impondría a las tinieblas. En ese momento, allí sentada en una agonía enervante, esperaba a ser expulsada. No podemos consentir que se vuelvan a producir unos acontecimientos como los de anoche sin ponerles remedio. Un pasaje a París y una pensión anual, pensó Celeste. Estoy segura de que ya tienes experiencia en eso. La boca de Garrick descendió en una expresión de severidad. No acostumbro a seducir a las jovencitas que trabajan para mí. Serás bastardo. Pues las apariencias engañan. Te digo que no lo había hecho nunca. Así que mi error fue aceptar el trabajo que me ofreciste. Celeste pestañeó. Después de una noche como la que habían compartido, una tenía que ser más prudente de lo normal a la hora de definir el propio cometido. Como institutriz, aclaró. Así ahora no tendrías que enfrentarte a la molestia de alterar tus costumbres. Garrick ladeó la cabeza y la contempló. Y en un tono de excesiva paciencia, dijo, tal vez estés preocupada por mis costumbres, no. Tendrías todo el derecho del mundo. No lo estoy. Pero lo que sí te aseguro es que siempre me he procurado el placer bien lejos de mi hogar. Por tanto, creo que tú no me sedujiste. No soy tan cobarde como para dejarme pervertir. El tono de su voz rebosaba de odio hacia sí misma. Recuerdo perfectamente que fui yo quien buscó tu experiencia. Primero el desconcierto y más tarde la indignación hicieron que Throckmorton arrugara el entrecejo. Tu tono me desconcierta. ¿Me encuentras repugnante acaso? No. ¿Inepto tal vez? Quizá haya descuidado tu placer. No. No. Garrick se echó hacia atrás y se sacudió la raya de los pantalones, mostrando a continuación aquella odiosa y complaciente sonrisa. Pues claro que no. Te hice gozar lo tuyo. No pudiste esconder tu placer. Aunque lo intentaste. El rubor bañó el rostro de Celeste. Odiaba aquella escena, se odiaba a sí misma. Por encima de todo lo odiaba a él, su cortesía imperturbable, la expresión petulante de su boca y su serena perfección. Y al mismo tiempo lo amaba porque. Bueno, en ese preciso instante era incapaz de recordar por qué lo amaba. Lo único que sabía es que el amor se mezclaba con la humillación, la decepción y el odio hasta originar una impresionante mezcolanza de angustia y furia. He estado pensando acerca de tu futuro. Ya lo tienes arreglado, masculló Celeste. Un pasaje para París y una pensión anual, rumió de nuevo. Pero Garrick la sorprendió. Se puso de rodillas a sus pies y le atrapó la mano. Celeste retorció los dedos en un intento por liberarse. Había conseguido tranquilizarse, y el tacto de él arruinaría su logro. ¿Por qué estaba de rodillas? ¿Qué se creía que estaba haciendo? Garrick aumentó la presión sobre la mano de Celeste, sin crueldad, pero lo suficiente para que, si intentaba desasirse, se hiciera daño, y en un grandilocuente tono de sabelotodo, muy propio del señor Throckmorton, dijo, sé que debes de estar deseando que me vaya al infierno. No soy Eley, no soy gallardo ni despreocupado, pero tal y como acabas de señalar con gran acierto, yo no te seduje.
Levántate. Él la ignoró. Pareció incluso desconcertado mientras proseguía. Pero participaste de buena gana, incluso con entusiasmo. A Solast le trajo sin cuidado si se hacía daño, se soltó los dedos con un tirón y sostuvo la mano contra el pecho. No me lo recuerdes. He de hacerlo, porque solo nos queda un remedio posible. Ella empezaba a comprender, aquello sería aún peor que el que se desembarazara de ella. No hay necesidad de ningún remedio, nadie está enfermo. Celeste, soy mayor y sé más de la vida que tú. Tienes que confiar en que sepa cuál es el mejor camino a tomar. Bueno, sus palabras sonaban muy bien. Estaba siendo sincero, profundo y solo buscaba lo mejor para ella. Tal vez otra mujer se habría tragado el anzuelo, pero daba la casualidad de que esa misma mañana él la había abrazado y sugerido que pasara un mensaje a Stanhope. A ella no se le había escapado la vacilación de Garrick. Había sido plenamente consciente de lo indecente que era poner en peligro a la mujer que acababa de corromper. Y, pese a eso, lo había hecho, y en ese momento intentaba aparentar que no había ocurrido nada. Celeste se lo recordó. Pasó Stanhope el mensaje. Garrick sacudió la cabeza como un lobo al que le hubieran atizado un garrotazo en la cabeza. ¿Qué? He dicho que si Stanhope pasó el mensaje a su contacto traicionando así a su país y haciendo que el que te valieras de mi involuntaria ayuda mereciera la pena. Celeste saboreó la satisfacción de ver palidecer la tez morena de Garrick. ¿Cómo lo has sabido? Déjame ver. Celeste fue enumerando las razones con los dedos. En primer lugar, oigo a una mujer rusa, que desea verte desesperadamente, decir algo acerca de la traición a un inglés, que es detenido y del que no se vuelve a saber nada. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué desea verte? Luego, Stanhope miente acerca del mensaje. Es evidente, entonces, que sospechas de él y de mí, pero yo debo de haber pasado la prueba, porque de repente Stanhope deja de ser tu traductor y paso a serlo. Pero yo estoy para comunicarle cualquier mensaje que haya traducido siempre que él me lo pida, algo que efectivamente hace, incluso utilizando una buena dosis de cortesía. La transmisión de los mensajes se convierte en algo tan importante que, esta mañana, aún antes de que el sudor se secara de nuestros cuerpos, consigues acordarte de darme un mensaje. Quiso sonreír con desdén, pero descubrió que sus labios no se prestarían a ello. Permíteme que te vuelva a tranquilizar. El mensaje se ha pasado. Tu deber hacia Gran Bretaña está cumplido, o mejor aún, este deber en concreto se ha cumplido. Garrick se había puesto de pie. ¿Qué quieres decir? Sé quién eres, Garrick Throckmorton. Celeste se quedó mirando fijamente aquella montaña de hombre, inflexible y celoso de su trabajo. Diriges todas las operaciones de espionaje del Reino Unido. Tras un momento de vacilación, Garrick confesó. Todas no, mi especialidad es la India y territorios aledaños. El gran juego, dijo Celeste, nombrando aquella lucha por Asia Central que mantenían Gran Bretaña y Rusia. Él empezó a pasear de un lado a otro, entonces, se dio la vuelta para observarla. Celeste sabía lo que él estaba viendo, una rubia pequeña y atractiva que apenas parecía lo bastante inteligente para vestirse sola. Así era como la veían la mayoría de los hombres. Y semejante apariencia de indefensión era tanto una bendición como todo lo contrario, porque aunque el que la subestimaran la favoreciera, al mismo tiempo podía ser causa de una irritación increíble. Y en ese momento Celeste estaba que echaba chispas. ¿Y has deducido todo eso tú sola? Preguntó Garrick. Ella consiguió conservar tanto la sonrisa como el desdén. Todo con mi insignificante y débil cerebro femenino. Nunca he pensado que seas débil, y acabas de demostrar que eres demasiado inteligente. Se inclinó sobre ella, puso las manos en los brazos de la silla de Celeste y adelantó el rostro severo, pegándolo al de ella. Es imprescindible que me digas la verdad. ¿Cómo te enteraste de eso? Trabajé para el embajador ruso. Los rusos comen, respiran y viven el espionaje. ¿Cómo no iba a reconocer al homónimo del embajador en Gran Bretaña?
Celeste sabía mucho sobre el funcionamiento del gran juego, de cómo pensaban los espías y hasta sabía que Garrick debía de estar sospechando de ella en ese momento. ¿Qué sé demasiado?, dijo, parodiándolo. ¿Me vas a hacer encarcelar, o algo peor aún? ¿Se lo has dicho a alguien? La cogió por los hombros. ¿Se lo dijiste a Stanhope? Por más que me gustase darte una lección sobre los riesgos que conlleva explotar tus habilidades como amante, tengo que admitir que, comparados con él, bien de mi país, no considero que ni tú ni yo, ni nuestra aventura tengan la más mínima importancia. Articuló las frases con claridad. ¿Te importa soltarme ahora? Garrick así lo hizo, y ella sintió enormemente que dejara de tocarla. Él se quedó allí plantado, acariciándose la barbilla con los dedos, observándola, sopesando lo que sabía Celeste y la animadversión que sentía en ese momento, intentando decidir cuál era la mejor manera de dar un giro a la situación en su propio beneficio. Celeste casi podía ver los engranajes dando vueltas en la cabeza de Garrick, y pensó en lo contenta que debería estar porque el final de la escena se acercaba. Con un tono de voz ausente, Throckmorton dijo: la vida profesional de un director de operaciones es breve, porque antes o después se descubre su identidad. Es evidente que la mía ya no es ningún secreto y si consideramos la traición de Stanhope, mi familia corre peligro. He entregado el puesto al siguiente en la lista. La oficina de Londres pondrá a algún otro al mando de Asia Central. Nunca sabré a quién. Ella podría haberle preguntado con cinismo si le contaba todo aquello porque seguía albergando temores acerca de su lealtad, pero optó por no coger el rábano por las hojas. Me tranquiliza por las niñas. Pero estoy un poco perplejo. Si conocías mis actividades y eras consciente de tu participación en las mismas, y pese a todo fuiste a buscarme anoche, ¿por qué estás tan enfadada conmigo? Si lo que quiero es casarme contigo. Dio la sensación de que creía que ella no dejaría pasar la oportunidad de despertarse cada mañana entre sus brazos, de hablar con él durante el día, de acunar a los hijos de ambos entre sus brazos. Furiosa con su propia debilidad, Celeste rechazó la tentación. No. Se levantó, una acción que le produjo dolor cuando obligó a sus extremidades a moverse de una vez. No te rechazo por tu actividad. Te rechazo. Porque tú, Garrick Throckmorton, eres un mentiroso. Si me veo en la necesidad, admitió de inmediato, pero no consigo recordar cuando te he mentido a ti. Celeste volvió a sentirse mareada y se agarró a la silla para no caerse. Un mentiroso de la peor calaña. Entiendo los motivos de que me mintiera sobre Stanhope. Estabas conspirando para fortalecer nuestra patria y derrotar a sus enemigos. Pero también conspiraste contra mí. Garrick adoptó un aire frío, distante y prudente. Conspirar parece un término desmedido. Pasajes para París y una pensión anual. Celeste lo observó con atención. Las cejas de Throckmorton se levantaron fugazmente, tras lo cual desapareció cualquier atisbo de sentimiento de su rostro. Se convirtió en una máquina de pensar. Celeste no se quería casar con una máquina. Soy la hija del jardinero, dijo. Soy la institutriz. Cuando me interpuse en tus planes para casar a Ellie, podías haberme enviado de vuelta a la distinguida Academia de Institutrices. Podías haberme negado el acceso a la casa. Podías haber hecho cualquier cosa en lugar de intentar seducirme. En un tono excesivamente razonable, Garrick dijo: habría perdido a mi jardinero, y Ellie se habría trastornado. Y yo habría seguido tan campante y conservaría mi virtud. Oh, pero lo olvidaba. Yo no soy tan importante como el estado de los jardines de los Throckmorton o el bienestar del hijo pequeño. Sintió un hormigueo en los pies y en las manos cuando la sangre afluyó con fuerza a sus extremidades despertándolas a una dolorosa existencia. Celeste empezó a temer que ver a Garrick y hablar con él estuviera surtiendo el mismo efecto sobre sus sentimientos. No estuvo bien hecho. Lo admito. Pero no fue una mentira, al menos técnicamente. Y te estoy ofreciendo una reparación. No. Celeste bajó la vista hacia sus manos mientras las flexionaba. Me estás ofreciendo casarte conmigo. ¿Y qué otra reparación querrías que te ofreciera?
Celeste se dirigió al escritorio, abrió el cajón y sacó la cartera de terciopelo rojo con cierre de cordón. La examinó y consideró el contenido. Sabía que necesitaría los pasajes y el cheque para volver a París. Pero en cuanto consiguiera un trabajo, le devolvería a Throckmorton hasta el último céntimo. La cuenta quedaría saldada si te tiraras de cabeza desde lo más alto de tu burda palabrería y te estamparas contra las piedras del patio. Tal vez tuvieras suerte, a lo mejor aterrizaba sobre tu corazón y salías indemne.